Muy buena jornada para todos. Estamos de vuelta en Aquí les explico. Y hoy día vamos a hablar sobre el idealismo político y sus orígenes. Estamos aquí con Crescente Rosas, nos acompaña desde Italia nuestro amigo Paolo Bersani. Y bueno, quisiera partir dándole la palabra a Crescente porque es un tema súper amplio, súper en el cual es necesario tener muchas definiciones bastante bien puestas, y Crescente, como filósofo, yo creo que es el que puede darnos la mejor introducción a esta temática. Así que, gracias, Hoy, Crescente. por fin, vamos a escuchar hablar a Crescente. Efectivamente, nunca habla, pero cuando habla la rompe, así que Bueno, eso. vamos a ver cómo nos va entonces. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Matías, buenos días, Paolo, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y muy buenos días a todos ustedes también. A mí lo primero que me gustaría decir es que para que nuestra audiencia, nuestros oyentes no se pierdan mucho, cuando nosotros hablamos de idealismo político, a lo que nos referimos vendría siendo a la meta política de lo que vendría siendo el progresismo. Entonces, pues se pueden usar cualquiera de las dos palabras, tanto idealismo como progresismo. Vamos a estar haciendo alusión a exactamente lo mismo. Yo me imagino que ustedes están más familiarizados con el término progresismo que idealismo político, así que tómenlo por esa palabra. Bueno, les pediría permiso, si me dejan hacer un pequeño desarrollo, Adelante. entre 2 o 3 minutos para hablar de los, más allá del origen, primero de los antecedentes. Me parece En la bien. historia de la filosofía, por ejemplo. No sé si les parece. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí lo primero que yo diría sería que es importante irnos a la filosofía griega. ¿Pero a qué minuto de esa filosofía? Me parece que a la filosofía que está antes de Sócrates. Muchos le dicen los presocráticos, a mí no me gusta esa palabra, así que yo le digo a aquellos filósofos que son los ontólogos, que filosofaban acerca del ser de las cosas. En este sentido, sería importante entender cómo se fue desarrollando la relación entre el concepto de naturaleza y el concepto de ser humano a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces, por ejemplo, tenemos que los filósofos ontólogos, que para que se familiaricen con ellos, tenemos, por ejemplo, a filósofos como Heráclito, como Tales de Mileto, como Anaximandro, como Anaxímenes, a ellos me refiero. Ellos, para hablar de la naturaleza, utilizan la palabra physis. Y lo interesante de la palabra physis es que está compuesta de dos cosas. Está compuesta del prefijo fio, que significa brotar, o significa ser también, o sea, es el ser que brota, y el sufijo sis, que significa aquello que permanece. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de poiesis, nos referimos a todo aquello que permanece produciéndose. Cuando hablamos de praxis, nos referimos a todo aquello que permanece en práctica, que permanece practicándose. Por ende, tenemos que la naturaleza es aquello que permanece brotando, siempre. Eso es la naturaleza. Y aquí me topé con una anécdota muy interesante que la voy a leer, que me pareció muy interesante, y es que, por ejemplo, el doctor en filosofía, Néstor Cordero, al hacer su tesis sobre Parménides, se dio cuenta de algo muy interesante con la palabra fío, o mejor dicho, con el prefijo fío, y estableció una comparación con el español. Aquí la explico. Nosotros en el español usamos como pretérito perfecto del verbo ser, fui. Y entonces él se da cuenta que fui viene o tiene directa relación con el prefijo fío. En ese sentido, él establece una relación de que el ser tiene que ver con lo que ha sido o con lo que ya fue. Entonces, el ser de las cosas es aquello que brota. Ahí se establece la relación entre el ser y la naturaleza. Eso es muy interesante. Entonces tenemos que si todo brota espontáneamente y la naturaleza es el ser y no hay nada fuera de la naturaleza, eso es muy interesante. Si la naturaleza es el ser y la naturaleza es aquello que brota espontáneamente, no queda nada fuera de la naturaleza. Por ende, el ser humano también forma parte de ella, no está separado de ella. Y para explicarlo mejor, por ejemplo, incluso los mitos, uno cree que los mitos son sobrenaturales, pero no es cierto. Los mitos son explicaciones metafóricas acerca de cosas naturales. Incluso los mitos no están fuera de la naturaleza. Después de esta esquematización ontóloga presocrática, tenemos a Platón y Aristóteles. Y ellos también van a usar el concepto de physis, pero van a sugerir otro concepto alternativo, que es el concepto de tecné. Entonces aquí ellos separan dos cosas. Ellos dicen,
La fisis es todo aquello que permanece brotando y que brota espontáneamente, pero también están las realidades que las hace brotar el hombre. Y aquí entonces, esto es la tecné. Y aquí tenemos, por ejemplo, un desarrollo de la metafísica de la técnica. De eso se encargan tanto Aristóteles como Platón. Y, por ejemplo, para que entienda mejor, Heidegger a esta tecné le va a llamar ortótex. ¿Y a qué se refiere con el término ortótex? A la corrección de la representación. Y esto, para que lo entienda mejor, es que en términos políticos consiste en la censura del abrirse espontáneo de las cosas que brotan. ¿Para qué? Para que en lugar de que las cosas broten espontáneamente, las haga brotar el hombre. Aquí ya tenemos un pequeño cambio. Aquí ya no importa la naturaleza, sino que las cosas que importan son solamente las que produce el hombre. Es decir, tenemos un cambio de naturaleza por técnica. Esa ya es la primera inversión que se produce. Después, esta distinción de técnica y de naturaleza también va a llegar al cristianismo, pero entendida de otra manera. El cristianismo va a hacer la división en dos partes. Va a entender la realidad natural, que es la realidad de las cosas, y la realidad sobrenatural, entendiéndolas casi como completamente opuestas. Y si no como completamente opuestas, como diametralmente diferentes. El problema con esto está en que lo sobrenatural es aquello que pertenece a lo espiritual, a lo celestial, y lo natural a aquello donde están las cosas, la naturaleza, las cosas materiales. El problema es que como esto no se esquematizó muy bien, llegó esta distinción a la modernidad, pero se cambia completamente. Se cambia completamente y se desvirtúa. Aquí paso a explicar. Aquí la modernidad va a ser la siguiente distinción, y creo aquí que es donde surge el progresismo básicamente por primera vez. Esta idea es clave. La modernidad va a entender la naturaleza como res extensa. Explico qué es res extensa. En palabras de Descartes, que es el que propone este concepto, la res extensa son todas aquellas realidades exteriores a la conciencia. Entonces, tenemos que la naturaleza física, la fisis, queda diagramada, pero como mecánica, como determinada por leyes que son necessaristas. Y por otro lado están las realidades espirituales, las realidades de la subjetividad y de la conciencia. Estas realidades son realidades libres. Entonces, por ejemplo, esto va a llevar a Hegel a definir la naturaleza como espíritu inconsciente, es decir, como espíritu no libre. ¿Ya? Y bueno, entonces a partir de eso surgen las ciencias del espíritu, por ejemplo. Las ciencias del espíritu son las que estudian los entes libres, y las ciencias naturales, las que estudian los entes determinados. ¿Me explico? Perfecto. Ahí se establece por primera vez esa distinción. Entonces eso tiene que ver con la distinción que existe muy clara en la Ilustración entre, por ejemplo, las ciencias exactas y las ciencias inexactas. Por decirlo Más o de alguna menos, claro. Porque obviamente las ciencias que se encargan de estudiar el espíritu y la conciencia son inexactas. Tú no puedes usar el método científico para estudiar dicha ciencia. ¿Ya? Bueno, entonces aquí voy a ir terminando con la explicación. Entonces fíjense que para el hombre moderno, el hombre es espíritu y queda fuera de la naturaleza, porque la naturaleza quedó esquematizada como algo meramente mecanicista. ¿Me explico? Entonces la naturaleza forma parte de la exterioridad de la identidad del sujeto. Esto es muy importante. Forma parte de la exterioridad de la identidad del sujeto, no es parte de la identidad del sujeto. Entonces, en términos antropológicos, para Descartes, yo no soy cuerpo. Para Descartes, yo tengo cuerpo. El cuerpo es algo que yo tengo, no algo que yo soy. Y esto es muy importante, por ejemplo, para la posterior ideología de género. El cuerpo es algo que yo tengo, y como no es algo que yo soy, yo puedo disponer libremente de él para hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque el cuerpo no forma parte de mi identidad. O sea, está cortando Exacto. el vínculo que es necesario. Absolutamente, absolutamente. Entonces, es decir, aquello que da cuenta de nuestra identidad, por ende, aquello que viene dado, que esto en metafísica se le llama la heteronomía, que es decir, la norma que viene dada desde fuera, la heteronomía, es la ley que viene dada por otro. ¿Y quién puede ser otro? ¿Quién puede ser ese otro? Puede ser Dios, no sé, pues puede ser la naturaleza, puede ser el ser, da lo mismo, pero el punto es que es una causa trascendente, extrínseca a uno. Sin embargo, que esa causa nos da una ley, a la cual tenemos que ordenarnos. El punto es que esa heteronomía para el moderno es una heteronomía que está fuera del sujeto, y es una determinación que priva al sujeto de su libertad. Lo priva, no lo deja determinarse libremente. Ahí está el mecanismo. Absolutamente. Muy bien, muy bien. Entonces termino aquí. En cambio, para nosotros, para aquellos que nos gusta la tradición clásica, esa heteronomía, es decir, esa ley que viene dada, no es extrínseca, es inmanente. ¿Y qué quiere decir que es inmanente? Que forma parte de una ley en la cual el sujeto debe desarrollarse.
en la cual las potencialidades del sujeto, que son naturales, deben encontrar su perfeccionamiento en el orden natural. Entonces, fíjense acá. Para nosotros, la heteronomía es inmanente. En cambio, para ellos es extrínseca. Entonces, para nosotros, la autonomía debe abrirse a esa trascendencia que viene dada. Y para ellos, esa autonomía tiene que ser inmanente. ¿Qué quiere decir que la autonomía sea inmanente en la modernidad? O sea, podía explicar que es inmanente también. Pues uno se pierde con No, esos lo inmanente es lo que pertenece a uno y que está en uno, dentro de uno. No viene de fuera, es inmanente. Entonces, si para ellos la autonomía es inmanente, quiere decir que el hombre tiene la capacidad de autolegislarse en todo. En todo. Es el mismo hombre el que define todos los parámetros de la realidad y todo lo que él quiere ser. Eso haría que la moral sea subjetiva. Exactamente. No así el clásico, que el clásico cree que esa autonomía es extrínseca. Viene de fuera, porque el hombre tiene que desarrollar sus potencialidades y desarrollarse a partir de una ley que le viene dada de fuera, que le es trascendente. Puede ser Dios en el caso del cristianismo, puede ser el ser en el caso de la metafísica, pero el punto es que hay un orden trascendente que nos obliga a desarrollarnos libremente, pero siempre obedeciendo a ciertos principios. ¿Me explico? Que nos vincula con la naturaleza. Exactamente. ¿Podría explicar también qué es ¿cómo se llama este concepto que usaste recién? La heteronomía, Otro, el de la inmanencia, ¿cuál más? el, Mucho esquema y mucho texto, ¿ah? Tendríamos que leer el mismo texto. el determinismo. O sea, Ah, no, o sea, yo hablé de leyes necesaristas. ¿Eso? eso es, Ah, exactamente. sí, Porque bueno. de repente uno se pierde ahí. Cuando la naturaleza queda diagramada como algo meramente mecánico y que está ordenado por leyes mecanicistas, quiere decir que la naturaleza queda considerada como una máquina, pero que no tiene ninguna relación con el sujeto que vive en ella. O sea, básicamente nuestro cerebro sería un computador que está programado para actuar de cierta forma. Eso sería más o menos en palabras simples lo que es. Sí, pero no para el moderno, porque, bueno, sí, o sea, el cerebro sí, la mente no, el cerebro Claro. sí, ya. El cerebro queda como una máquina, pero ¿cuál es el punto de esto de las leyes necesaristas? Es que el moderno cree que la naturaleza está determinada, que no tiene un libre curso. Y eso también es muy importante. Entiendo. Ajá. Pero yo hago un vínculo acá con todo este tema de la predestinación, que parte con la reforma protestante. Uh-huh. Porque cuando uno parte con el tema de que ellos, a partir de la interpretación extremadamente literal de la Biblia, empiezan a decir que, bueno, solamente se van a salvar algunos, etcétera, etcétera, y de ahí parten a que, bueno, ningún hombre es libre, solamente Dios elige quién se va a salvar. Uh-huh. Muy resumido. Después, ya en la ilustración, la gente empieza a agarrar esta idea inconscientemente, quizás. Bueno, ahí tocaste un punto muy interesante, porque el caso de la predestinación en el cristianismo podría entenderse como algo más razonable en sede teológica, al menos es teológico, pero el error que comete la modernidad es que traslada ese mismo razonamiento al orden secular. Y eso no puede ser. Secularmente no estamos predestinados por nada, porque eso nos hace que dejemos de ser libres. Claro. ¿Sí? Cuando uno deja de ser libre, también tiene las excusas para justificar todo su comportamiento. Exactamente. Al final es un poco, esa es la mentalidad de la izquierda. Sí, la mentalidad de víctima, por ejemplo. Así es. Sí, yo soy así porque soy así, no tengo posibilidad de cambiar, no puedo ser arquitecto de mi propio destino. Ajá. Sí. Bueno, no sé, yo hablé de los antecedentes, espero que haya quedado claro y bueno, no sé si se quedaron con algo, si algo les pareció interesante. ¿Tú, Paolo, qué puedes decir al respecto? Mucho texto. No. Bastante interesante, aunque no comparto del todo lo que estáis señalando. ¿Ya? Hay un solo tipo de idealismo, es el que nos tiene atados a la limitante que es la res extensa, que es la naturaleza, o hay un idealismo actualista, digamos, que pienso es el de Giovanni Gentile, en el cual hay un actualismo. Somos nosotros los arquitectos de nuestro destino y podemos nosotros modelar esta naturaleza y no es una limitante. Tampoco comparto esa parte de que no somos parte de ella, de que estamos separados, sino que somos ella. ¿Dónde queda el espíritu en todo esto? Esa es una pregunta que me queda. ¿Dónde queda el espíritu en este esquema que estás planteando? Sí, pues es interesante. Bueno, para que quede claro, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que expliqué, sino que así se fue diagramando la relación entre naturaleza y ser humano. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el hombre sí es arquitecto de su propio destino. Y bueno, aquí podemos también relacionar esto con la historia. Porque, por ejemplo, el moderno cree
que el hombre es hijo de la historia. Y en cuanto hijo de la historia y no padre, tiene una concepción de la historia determinista, una historia lineal. Y en ese sentido al hombre no le queda otra que aceptar ese curso ineluctable de la historia. Y ahí ya Claro, entra la historiografía marxista. exactamente. Entonces no le queda otra que aceptarlo y convertirse en progresista o rechazarlo y convertirse en reaccionario. Bueno, yo ahora por trabajo he estado leyendo textos marxistas, o sea, historiadores marxistas, y es divertido lo distinto que es leer eso que leer un historiador clásico. ¿Por qué? Porque al final el historiador marxista en su relato no está utilizando personajes, no está utilizando protagonistas, sino que más que los movimientos sociales. Nunca se va a centrar en el individuo, porque el individuo realmente no es libre, entonces no importa su papel en el transcurso de la historia. Cuando uno al estudiar la historia al detalle se da cuenta de que en muchos casos las casualidades, pero no solamente las casualidades, sino que las voluntades de unos pocos hombres logran hacer los grandes cambios. Y eso lo podemos ver desde los tiempos más remotos, incluso en la prehistoria, hasta la actualidad. La Revolución Francesa, por ejemplo, un historiador marxista dirá que es un proceso que estaba destinado a ocurrir, que era algo que iba a pasar por los movimientos históricos y por la secuencia de la historia misma que era necesaria. Un historiador conservador o liberal como yo puede llegar y decir que había una situación, un contexto, pero al final los grandes eventos que ocurrieron fueron hechos por grupos de personas o personas individuales que a partir de su liderazgo o su actuar condicionaron o hicieron las condiciones posibles para que se dieran los eventos. Es un hombre y otro que interactúa, que los que hacen que la historia pase. Serían predecibles, entonces, los hechos históricos serían predecibles. Yo creo que para un marxista la historia está escrita ya, por un proceso científico, entre comillas. La historia es una ciencia humana, o sea, no es una ciencia propiamente tal, no es una ciencia exacta. Para ellos sí es una ciencia exacta. Desde tu perspectiva, ¿compartes que hay patrones de comportamiento histórico que llevan a una especie de ciclo a través de la historia? No, o sea, yo creo que yo y tú nos ponen 2000 años atrás y vamos a hacer los mismos, y como hombres siempre el ser humano frente a estímulos parecidos se comporta de la misma manera, pero la historia nunca se repite. Lo que sí se puede ver es que somos todos seres humanos y nos comportamos más o menos igual en situaciones similares. Sí. O sea, uno se pone a estudiar a un hombre de la edad de hace 3000 años, un hombre de hace 1000 años y un hombre de ahora, y lo que cambia son las circunstancias. No sé, porque nosotros tenemos celular, no sé, pero los intereses, la forma de comportarse son más o menos lo mismo. Sí, bueno, yo creo que algo importante a tener en cuenta es que la apertura del hombre nunca va a ser absoluta. O sea, en filosofía se entiende que el ser humano consta de dos naturalezas. Está la naturaleza primera, que es aquella que no está disponible al cambio, en el fondo nuestra alma, y la naturaleza segunda, que está compuesta por el carácter, por el temperamento, por la personalidad. Yo creo que la naturaleza primera es la que nos lleva, de alguna manera, a repetir ciertas cosas a lo largo de la historia, pero también contamos con la naturaleza segunda. Entonces, si bien se pueden encontrar quizás algunos patrones de violencia, de agresividad, de reaccionar de manera parecida ante ciertos momentos, yo creo que, yo pienso que sí existe cierta libertad a la hora de vivir la historia y de direccionarla de alguna manera. Claro, ahí yo veo, por ejemplo, un caso. El ser humano hace 1000 años, 10.000 años va a tener envidia, va a tener resentimiento, va a tener amor, va a tener todas las cosas que nos hacen seres humanos. Lo que sí va a tener quizás es un olfato más desarrollado o un oído más desarrollado para las necesidades del momento, mientras que nosotros vivimos en la ciudad, escuchamos ruido todo el día. Esas son las cosas, las circunstancias las que cambian. Pero volviendo un poquito al tema del idealismo, yo para este tema me propuse estudiarlo. Yo, sin ser filósofo, entiendo como se puede. Para hacer una distinción, un buen ejemplo, agarré a dos casos de la antigüedad clásica, a Solón y a Licurgo. Solón es un legislador ateniense y Licurgo el legislador espartano. Licurgo creó el modelo espartano, que es básicamente, se dedicó a, lo que dice Plutarco es que se dedicó a hacer que el hombre se amolde a las leyes. O sea, al final las leyes están y el hombre tiene que
cambiar su naturaleza para ser como lo dicen las leyes. Entonces el sistema espartano es tan rígido y tan... al final es una obra de ingeniería social, usando un término un poco anacrónico. Mientras que Solón lo que hizo fue adecuar las leyes a la naturaleza humana. Entonces, si había algún tipo de conducta, Solón legislaba para controlar esa conducta que ya existía. Licurgo decía, no, esa conducta no tiene que hacerse. Para controlar esa conducta no es ingeniería social también, no es modelar al ser humano. No, al final, por Es que ejemplo... es una discusión típica, las leyes se adaptan a los humanos o los humanos se adaptan a las leyes, Claro. en síntesis. Claro, pero es que es muy diferente porque, por ejemplo, Solón eliminó la propiedad. Eliminó, básicamente, nuevamente cayendo en el anacronismo, es una forma de socialismo. Todos los hombres tienen que ser virtuosos, todos los hombres tienen que ser valientes, bla, 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 bla. ¿Ya? Solón llegó y dijo, bueno, el hombre es así, así que legislemos para que para que podamos vivir en comunidad. ¿Entendí? Lo que es como lo que se hizo en la Constitución de Ramón Freire, ya hace tiempo que no veo estos temas de historia de Chile, pero él creó la Constitución moralista, ya que decía, no, si es que alguien deja una copa de oro en la mitad de una plaza pública en Santiago, Concepción, en cualquier lado, la sociedad chilena no debería, al día siguiente debería estar esa copa intacta en el mismo lugar donde la dejaron. Eso es idealismo, es crear el nombre nuevo, es el hombre de la ilustración. A eso es lo que estoy tratando de llegar. Entonces, Solón va de acuerdo a la naturaleza humana. Legislemos porque el hombre es así. Claro. Eso es lo que ha dicho la filosofía clásica a lo largo de toda la historia. Licurgo es más, oye, el hombre debería ser de esta manera. Claro, él quiere moldear al hombre. Él cree que el hombre está 100% disponible al cambio. Claro, y es un poco lo que plantea el marxismo, que es la creación de un hombre nuevo. Pero absolutamente nuevo. Es la superación del antiguo para la creación de uno nuevo. Yo creo que quizás estamos agarrando este tema en desorden, pero no importa. Pero son temas, son como... Al final son una cosa que cuaja a lo largo de toda la historia. O sea, no podemos decir que, bueno, en la Ilustración se empieza a ver este tema del idealismo político, quizás se manifiesta de forma más evidente, porque antes llevábamos harto tiempo sin esta forma de idealismo. Quizás, bueno, sí, pero siempre ha habido. O se llamaba de otra manera, pero... Exacto, consistía en lo mismo. Pero por ejemplo tenía el caso de Akenatón, faraón egipcio, que está en un periodo de estabilidad geopolítica y dijo, ahora empieza el periodo de la libertad humana y del espíritu y de las artes, etcétera, etcétera. Bueno, después empezaron las invasiones de los pueblos del mar y se fue todo su sueño a cierta parte. Alejandro Magno tenía un ideal de crear una sociedad perfecta en donde estuviera unido toda la humanidad, etcétera, etcétera, una cuestión de el bien supremo de la humanidad con gente honesta, etcétera, etcétera, cosa que no es real. Y después, bueno, tenemos el caso del mundo ilustrado y post-revolución, la masonería, que buscan la idea de un nuevo orden, de la nueva humanidad, y eso después de la Primera Guerra Mundial, con Woodrow Wilson, tiene su primera manifestación más evidente con estos ideales, que es la Liga de las Naciones, que fracasó rotundamente, porque estos proyectos siempre han fracasado. Después, con la creación de la ONU, se empieza a poner en práctica esto. Claro, son proyectos fracasados, pero se van remodelando, se van puliendo, y creo que sí estamos avanzando en esa dirección, con medianamente buenos resultados y que tal vez algo se puede conseguir. Creo que quienes insisten en que las reglas del juego no pueden cambiar son aquellos que nos lastran, son aquellos que nos anclan a un pasado barbárico y que nos limitan incluso la innovación al resto de los seres humanos. Digo innovación para no decir progreso, que puede generar urticaria. Bueno, pero esa idea es precisamente moderna. Aquella que plantea que no podemos hacer nada, no podemos cambiar nada en el concurso de la historia, sino que tenemos que adaptarnos a su propio movimiento. Y en cambio, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II escribe un libro que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón, en el que postula esta tesis de que el hombre debe ser padre de la historia. ¿Y qué significa eso? Que finalmente la pregunta por la historia no debería ser metafísica. ¿En qué sentido? Que no importa realmente hacia dónde va la historia, sino que la pregunta debería ser ética, es hacia dónde debería ir la historia. El hombre está implicado en eso, es una pregunta ética.
¿Por qué? Porque el hombre es padre de la historia, es el hombre el encargado de dirigirla. ¿Me explico? Sí, sí, estoy de acuerdo. Solo complementar eso, que según entiendo lo que dijo Carol Bostila, fue que somos hijos y padres de la historia. Bueno, podemos ser ambas cosas, de todas maneras, sí. Claro. Gracias por la corrección. Bueno, ahí yo no sé si se puede hablar de que al final, frente a estos tipos de proyectos mundiales orquestados por una élite poderosa, al final siempre termina saliéndose de las manos, porque el idealista, por ejemplo, en este caso es Alejandro Magno. Él quiere este proyecto. Él es un hombre que es superior a todos los hombres, entre comillas, y es el superhombre, por decirlo, ¿cierto? ¿Ya? Y él quiere eso, pero sus generales no les interesaba mucho el tema. Porque ellos querían poder, querían... Y al final, el hombre tiene una dinámica que yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra, o sea, de una idea de una humanidad unida por un gobierno mundial que se preocupe, porque yo creo que esta cuestión es utópica y va contra la misma naturaleza del hombre. O sea, es lo que decía... Se me olvidó quién lo decía, así que... Pero era un tema súper importante, que al final el ser humano, si es que tuviera... Dostoyevsky, o Tolstoy, ya no me acuerdo, pero alguno de los rusos decía, si es que el hombre alcanzara toda la paz y el bienestar material, y etcétera, etcétera, de un periodo de paz y estabilidad total, los mismos hombres se darían el trabajo de destruir eso a propósito para poder pelear por algo. Yo creo que hay algo en nuestra naturaleza que no estamos diseñados. Yo creo que la pobreza siempre va a existir. Las condiciones van a ser distintas, pero al final es una cuestión evolutiva del ser humano o de propio de nuestra naturaleza no estar contento. Claro, no estar conformes. No estar conformes, si no nos moriríamos. La peor pobreza que padece el ser humano es la pobreza de espíritu. Y una vez que logremos ganar y superarla, vamos a poder dar un verdadero salto ontológico. Matías tenía una pregunta, ya que mencionaba a Alejandro Magno. ¿Él fue antes o después de la época de oro? Después. ¿Alejandro Magno fue antes o después de la época de oro? Después de la era clásica griega, que es la llamada época de oro, pero el mundo de Alejandro y post-Alejandro es parecido a la modernidad en ese sentido. Es un mundo donde todo el mundo habla la misma lengua, donde hay comercio, donde hay multiculturalidad, donde hay relativismo moral, que es otro tema que toca el tema del idealismo. Sí, bueno, ahí a propósito de este mundo sin fronteras, de todo conectado, ahí Kant, por ejemplo, decía que el progresismo es en esencia cosmopolita. Sí. Porque para el progresismo no hay identidades estáticas. Todo fluye, todo tiene que ir conectado, todo tiene que estar globalizado. ¿Sí? Exactamente. Pueden haber, porque estamos fluyendo. No hay una realidad, un hecho estático. La realidad, los hechos se van construyendo de forma constante. Entonces no pueden haber identidades estáticas o no podemos progresar. Exacto, porque no puede haber naturaleza, pues la naturaleza quedó relegada. Claro. Bueno, a mí para aterrizarlo un poco a Chile, porque Espera, antes, que decía entonces que eso fue en la cúspide, al final de la edad llamada así, edad de oro griega, ¿cierto? El Alejandro Magno, su relativismo en la época, este imperio sin fronteras, cosmopolita según el mundo conocido en la época. Vino después una debacle. Podríamos decir, haciendo el paralelo con la actualidad, que viene una debacle en adelante. O sea, es que lo que vino después no fue una debacle. Simplemente el mundo se dividió y existían unos valores comunes, universales, que eran al final... Pero existían fronteras, existían intereses políticos y existía un combate constante entre los distintos generales y los hijos de los generales de Alejandro. Y después llegaron los romanos y hasta la vista. Se acabó, o sea, no se acabó, hubo una continuidad. Ciclos de orden y ciclos de caos, periodos dentro de estos ciclos. Pero ahí hubo una época de
de crecimiento intelectual, se permitió, de hecho ahí se permite el surgimiento del cristianismo dentro de ese mismo contexto, pero de un orden dentro de todo un caos nihilista que había dentro de los mismos, el final de los reinos sucesorios. Es medio trágico para muchos de los antiguos generales, que eran hombres que se dedicaron más a la orgía y a la vida loca que a reinar bien sus reinos. ¿Por qué? Porque hay un ambiente intelectual y político, tal como existe en la actualidad, que promueve, al final, con esta mezcla de culturas, tu verdad y mi verdad, y ese relativismo, permiten al final la decadencia de los valores que hicieron estas sociedades ser potentes. Y eso pasa siempre, el ciclo boliviano al final. Sí. Hace unos minutos atrás tocaron por la superficie un tema que también me parece interesante. Hablaron de leyes con Paolo y dijeron si es que la ley debería sujetarse al hombre o el hombre debería sujetarse a la ley, ese orden. Yo creo que en ese sentido, más allá de la ley, podemos pensar en el derecho, y aquí yo le quiero tirar la pelota a Paolo. ¿Tú crees que el derecho debería emanar de la naturaleza humana o el derecho debería emanar simplemente de la autoridad de turno? O sea, entenderlo como un mero don del poder. La autoridad de turno no es parte de la naturaleza humana, son el reflejo de la naturaleza humana, de cómo nos ordenamos, cómo nos estructuramos como sociedad, son quienes ostentan el poder y quienes dictan las normas jurídicas para regular al resto de la sociedad. Pero ahí estaría diciendo que, porque por ejemplo, ¿qué pasa con Gengis Khan? Que es un tirano brutal que mató a la mitad del mundo. ¿Ya? Él era una autoridad humana, pero no necesariamente quiere, o sea, pero no necesariamente quiere decir que sus leyes hayan ido con la naturaleza del hombre. O sea, pero era, de su cultura era el primero entre los primeros, por eso tenía el poder. ¿No es eso en lo que se basa en quienes defienden la naturaleza humana? ¿O estaba equivocado? No, porque la naturaleza humana no es un tema de situacional, es algo que va más allá. ¿Ah? No se limita solo a fuerza física, no es que haya sido el mejor guerrero, tal vez era el más inteligente de su tribu. Claro, pero sus leyes. Por usar ese ejemplo, usemos otro, por ejemplo, Stalin. ¿No era el reflejo de Rusia? ¿Ah? ¿No era el reflejo de la Rusia post-revolución? No, los bolcheviques eran un 2% del electorado en el momento de la Revolución Rusa, que eran un partido disciplinado que avanzó sin transar en nada, mientras que los mencheviques y el resto de las coaliciones políticas combatían entre sí. O sea, al final su poder sería legítimo. No, él tomó el poder por la fuerza, una dictadura. El legítimo, si es representativo, son otros asuntos, pero si es el reflejo de la idiosincrasia de un pueblo, de la mentalidad. Si no, yo creo que haría una rebelión, el derecho a la rebelión, y haría un tiranicidio. El pueblo acaba con el tirano cuando el pueblo no está conforme con el tirano. Aun cuando esto ostente parte de la fuerza, la gente prefiere morir que someterse, ¿no? Solo me hiciste recordar, y espero que podamos volver al hilo, porque nos estamos desviando un poco. Me hiciste recordar una frase de Mussolini. Él dijo: yo no inventé el fascismo, yo lo recogí de los italianos. Y aún se ve un poco en este pueblo, digamos, él lo tomó de la gente. Aunque del 45 en adelante nadie era camisa negra, pero es eso. Los líderes a veces reflejan los pueblos. O sea, en ese sentido, para ti serían las convenciones sociales lo que hacen las leyes, más que si la masa o la situación política del momento deciden que A es bueno y B es malo, entonces que sea así por un momento, por una condición histórica del minuto. Yo no estoy haciendo un punto de valor de si es bueno o es malo, estoy relatando lo que me parece que veo, la apreciación. Interesante la reflexión en todo caso. Yo quizás no fui muy claro con la pregunta que te hice, porque la reflexión posterior a la pregunta va a depender de bajo qué concepto entendamos naturaleza.
Yo creo que para este caso en particular es muy importante entender la naturaleza en un sentido metafísico, es decir, como la esencia en cuanto a principio de operaciones. Y en ese sentido, yo pienso que si el derecho no emana de la naturaleza humana, puede emanar de cualquier otra cosa, muy poco relevante, es decir, puede emanar de nuestras operaciones, y si el derecho emana de nuestras operaciones, damos perfecto lugar al aborto, porque el feto en el vientre materno no tiene ninguna operación, por ende podemos matarlo. O por ejemplo el que está en coma, como no está despierto y no tiene conciencia en acto, también podemos matarlo, y ahí está lo peligroso. Yo creo que eso origina los gobiernos totalitarios. O sea, si el derecho no emana de la naturaleza humana, puede emanar de lo que la autoridad de turno quiera. Por ejemplo, la raza, cualquier cosa. Y ahí volveríamos al idealismo. Al final, Exacto. como al final es subjetivo, y de ahí vienen todas las ideas progresistas, que vienen de una exacerbación del subjetivismo en el hombre. Quizás estoy mal en mis conceptos y corrígeme, ¿ya? Pero al final que un hombre pueda decir que es mujer. Claro, sería relativismo más que subjetivo. Eso es relativismo puro. He llevado el idealismo, al final esta fábula de que yo construyo mi propia realidad, lo que yo pienso que quiero, lo que siento, y que tu verdad y mi verdad son cosas distintas y que no existe una verdad absoluta. Sí, es que ahí todo el problema viene de la modernidad, porque el hombre intenta ponerse por encima de la naturaleza. Es decir, nosotros podemos disponer y construir y cambiar la realidad cual dioses. Y eso no es cierto. La naturaleza y la realidad no se pueden cambiar. Claro, limitante. Sí. Bueno, yo creo que también, al final, al revisar la historia, uno se da cuenta que nada es nuevo. Ninguna de estas ideas es nueva. Quizás están más pulidas por algunos lados. Tenéis desde el momento de los griegos, de los antiguos griegos, tenéis una relativización o una búsqueda de lo mismo, pero sin estas triquiñuelas quizás filosóficas más elaboradas para justificar más o menos lo mismo. Después empiezan a deformar los conceptos, y ahí está la astucia de algunos filósofos modernos. Eso profundizan y por eso surgen los neos. Sí, claro, los post. Neo-idealistas o post o de tales. Sí. ¿Es la realidad un abstracto precedente al pensamiento? Te estoy devolviendo un poco la pelota, Crescente. Me parece que algo dogmático y arbitrario decir eso, que es abstracta del pensamiento. Solo creo que no somos entes singulares pensantes, no somos todo el acto pensante. La única realidad que conoce el filósofo es la idea. Claro. Ahí estarías peleándote directamente con René Descartes, porque él pensaba eso. René Descartes decía que nosotros somos una res cogitans, solamente una cosa que piensa. ¿Qué implica esto? Que implica una sustancialización del intelecto, del entendimiento. Yo soy solamente mi pensamiento, y mi cuerpo es una cosa que forma parte del espacio y el tiempo, pero que en realidad no es parte mía, no es parte de lo que soy. Es raro, ¿no? No tiene sentido. No, es un disparate. Sí. Me gustaría solo ir un poco más allá. Tal vez no es una cosa de la cual te puedes disociar, pero sí es una cosa sobre la cual puedes, usando el término cosa, tomar la rienda, destinar, ser el arquitecto de ella e ir más allá, potenciarla más allá. No sé si este sea un subjetivismo extremo, tal vez funde el sujeto y el objeto. O sea, pero es que elegir potenciar algunas habilidades corporales o desarrollar tu cuerpo en algún sentido no es necesariamente entenderlo como algo que tú tienes versus algo que tú eres, sino que tiene más que ver con la concepción clásica, tradicional. Yo, en tanto que soy tanto pensamiento como cuerpo, mi cuerpo también lo puedo desarrollar, pero siempre en la línea de la naturaleza. Si yo el día de mañana me propongo volar, yo no voy a poder volar, aunque me ejercite día a día, porque no está en parte de mi naturaleza volar. ¿Me explico? Ahí está el espíritu. Hay limitantes, básicamente, porque uno no... es como básicamente meterte en la Matrix y doblar la cuchara. ¿Se acuerdan de ese ejercicio en la película? Que el tipo llegaba y decía, porque yo creo la realidad que yo quiero crear, porque toda la realidad es falsa, no existe. Sí, exacto. Yo creo que hay limitantes, pero cada vez menos. Hay una especie de solidaridad
entre el idealismo y la tecnociencia, y cada vez las limitantes son menos, y cada vez más vamos a poder ser los creadores de la realidad, al punto de crear un ente pensante. Vamos a dar Bueno, tortas. el punto es si va a continuar siendo ser humano o no. Ese es el punto. Yo creo que en nuestra esencia, las limitantes que tenemos van a ser siempre las mismas por nuestra naturaleza, siempre. Bueno, yo creo que con lo mismo, yo creo, saliéndome un poco del tema, pero por ejemplo, si el hombre fuera inmortal, parte de la naturaleza del hombre es ser mortal. Si fuera y pasara de ser inmortal, perdería ahí al final tu miedo y una serie de elementos propios de tu humanidad. Al final dejarías de ser un ser humano porque lo mismo pasa cuando pasáis a ser un hombre nuevo. La creación de este hombre nuevo no tiene las condiciones morales que tiene un ser humano ahora. Pasaría a ser una especie de ángel o algún ser divino. No sé si me explico. Por eso les pido que abran su mente y que no nos quedemos anclados en ese pasado barbárico que hemos arrastrado hasta la actualidad, y podamos dar un salto hacia el futuro. Tal vez toca poner el punto final del ser humano tal como lo conocemos y darle... Pero Paolo, ¿qué tendría de malo el pasado barbárico? O sea, lo que tú estás diciendo es que el valor de una idea es en razón de la edad de la idea. O sea, la idea de mañana es más valiosa que la idea de ayer. ¿Algo así estás planteando? Planteo que hay un inconformismo constante en el ser humano, que tal vez ahora vamos a ser capaces de superar. Yo Inconformismo creo que jamás se va a poder superar. de estar vivo, de conseguir la vida. De conseguir la vida, pero no sé si el ser humano. Yo creo que cuando ese día llegue, el ser humano va a haber dejado de existir. Sí, porque es propio del ser humano ese inconformismo del que hablas tú. Si deja de existir, al final lo que define nuestra idea y lo que la hace superiores a la de, por ejemplo, el mundo de la izquierda, es que efectivamente nosotros nos apegamos a la naturaleza y a la verdad. Cuando uno está buscando algo que no existe porque es imposible que exista, que es algo superior al hombre, o transformar al hombre en algo que no es, yo creo que estamos cayendo en el mismo juego que la izquierda. Te apega y te de la aferra utopía y del idealismo. apegarse y aferrarse a esa naturaleza. Tal vez para algunos es un problema. Yo creo que si nos desviamos de esa naturaleza, el hombre pierde el horizonte. Claro. Bueno, y cuando lo ha intentado, lo ha perdido. Lo ha perdido y se han cometido, yo creo, las mayores atrocidades en pos de la igualdad o de la idea del superhombre o crear el hombre nuevo. Siempre han terminado en las mayores atrocidades. ¿Por qué? Porque el hombre se ha creído superior, porque yo tengo esta causa, esta idea de que la humanidad va a llegar a este futuro ideal, a este futuro próximo de los manantiales, de la riqueza, que eso es lo que habla Marx, o la creación de técnica del hombre, los niños que creaban los nazis, los Lebensraum, que son estos niños creados, agarraron los arios más perfectos para crear a un niño perfecto, y en el futuro, después de varias generaciones de cría selectiva de humanos, iban a salir la raza pura, perfecta, superior. Eso permite y justifica al final los peores regímenes que han ocurrido en la historia humana y las peores atrocidades. Más que todas las atrocidades que hayan llegado antes, como se habla ni siquiera en el mundo antiguo, sin la moralidad actual, se cometían cosas de esa categoría. Claro. Existía un derecho de gente que era ligado a la ley natural o a las mores maiorum. Las mores en latín, o sea, significa las costumbres de nuestros antepasados, de ahí viene la palabra moral. ¿Ya? Cuando los pueblos se alejaban de las costumbres de sus antepasados, terminaban en el caos y sucumbían. Pero antes de eso, existía un derecho entre distintos pueblos, por ejemplo, la regla de no atacar a los mensajeros, de respetar quizás a los prisioneros, cosas de ese estilo. También habían cosas barbáricas, pero nunca en la magnitud de lo que ocurre en el siglo XX, con Pol Pot, con Hitler, con Stalin. Bueno, es que además ahora tenemos la ciencia de nuestro lado, pues entonces se pueden crear armas mucho más nocivas, armas nucleares, y el daño es mucho más grande que el que se podía hacer antes, probablemente. Claro. No solo armas, no solo daños, también sanación. Tenemos la tecnología de nuestro lado, podemos usarla también para el bien.
Podemos, el punto es que lo hagamos. Por eso yo digo que la pregunta no debe ser metafísica, debe ser ética. ¿Cómo deberíamos usarla? ¿Cómo deberíamos usar? La tecnología y la ciencia. Porque, por ejemplo, lo que plantea el progresismo es una idea heredada de Bacon, que es un filósofo también del siglo XVII, XVIII, que él decía, todo lo que la ciencia puede hacer fácticamente, debe hacerlo deónticamente. ¿Qué quiere decir deónticamente? Éticamente. Es decir, todo lo que la ciencia puede hacer fácticamente, matar personas, clonar animales y todo lo que puede hacer realmente, debe hacerlo éticamente. O sea, no hay ninguna restricción ética ni moral. Si lo puede hacer, debe hacerlo. Yo creo que el progresismo funciona bajo ese principio. Si el hombre puede clonar, debe clonar. Si el hombre puede perpetuar su vida descargando sus bits de información y sacrificando a su propia naturaleza, debe hacerlo también. O sea que es un disparate. Para mí la ética es muy importante. Son cosas objetivas. Lo que pasa es que ahora están surgiendo nuevas preguntas que yo creo que por eso la filosofía clásica se renueva constantemente. O sea, frente a nuevas preguntas, me refiero. Sí. Pero son, al final tienen las mismas respuestas y las mismas preguntas porque dentro del hombre, encuentro yo, hay una línea conductual que está impresa en nuestra forma de ser. Sí, el punto de entender que las nuevas problemáticas que van surgiendo también se pueden abordar desde el pensamiento tradicional clásico. Se puede. Es posible. Y yo recomendaría hacerlo. Claro. Bueno, Paolo, ¿tú querías decir algo? Yo creo que estamos bien de tiempo. Sí, es posible. Yo sí quería decir algo. Creo que si quieren darle una vuelta más en un espacio de reflexión, por favor, díganme, aquí te lo explico, explíquenmelo. Pero creo que somos pensamiento en acto, creo que somos ideas que se están materializando y que nuestro potencial es infinito. Y mientras no demos rienda suelta a esas ideas, no vamos a explorar nuestro potencial como seres humanos. Interesante, interesante. Bueno, yo no creo que el potencial sea precisamente o exactamente infinito. Creo que, a ver, si entendemos la palabra potencia, la potencia es pura indeterminación. Pero la potencia procede a una naturaleza. Entonces, nosotros estamos determinados por una naturaleza. Por la naturaleza que nos hace ser lo que somos. Es decir, yo puedo abrir mi mente y lanzarme a la idea del progreso infinito y de que toda la realidad se puede superar para que pasemos a hacer otra cosa, y lo mismo con la realidad. Pero insisto, si yo quiero volar y si yo quiero volar por mí mismo y me tiro de un edificio para abajo, me voy a reventar con el suelo aquí y en 3000 años más. Es así de simple. Sí, yo creo que a medida que uno se mete a ver al hombre a lo largo de la historia, somos los mismos, tenemos los mismos intereses y lo que se hacía hace 3000 años a 10.000 años por poder, por sexo, por dinero, por etcétera, siguen siendo lo mismo y yo creo que eso nunca va a cambiar porque somos seres humanos, básicamente. Y yo creo que creerse superior a los mayores, una cosa muy, muy moderna, porque al final, en la actualidad, el hombre siempre ha mirado, en la actualidad el hombre mira al futuro. Los viejos, por ejemplo, las cosas antiguas como, eso es basura del pasado, no sirve. Cuando el ser humano siempre ha mirado a los mayores para aprender. Todo siempre, nada es nuevo. Lo otro, pensar que vamos nosotros, en esta generación, o unas generaciones más allá, se va a romper ese círculo del sufrimiento humano, yo creo que es algo totalmente utópico. Bueno, no sé si les parece cerrar acá. Paolo quería decir algo para finalizar, pero... Le agradezco su retroalimentación a esta reflexión. Yo solo me despido rogando que sus dogmas no limiten el salto más grande que ha visto la humanidad en la cultura mundial. Eso. Gracias, Ya, vos. muy... Hasta luego, Paolo. Cuídese, Paolo. Gracias por la conversación. Bueno, y si quieren, si les gustó el video, por favor suscríbanse, compartan, comenten, si tienen alguna duda, si quieren algún tema para proponer,
en los comentarios. Sí. Muchas gracias y hasta la próxima. Por favor, escríbanos las dudas, porque yo sé que este capítulo fue especialmente difícil con muchos conceptos complejos, así que estamos abiertos a responder todo lo que quieran. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.